Buenas tardes. Hola, profe. Hola, Hola, hola. Hola, profe. hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, hola. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde está esto? ¿Cuánto? Bien, estábamos haciendo algunos problemas de conducción del calor, ¿ya? Y habíamos llegado hasta esto, ¿no? Si una estufa se coloca en el interior. Sí. Vamos a ver este otro. Esto tiene que ver con dilatación. A lo mejor están a continuación de estos. No. ¿Dónde está la conducción del calor H? Ya. Aquí agregué algunos problemas un poquito más interesantes. Por ejemplo, este problema que aparece aquí, que fue un problema de prueba. Hay 3 barras metálicas de igual longitud y sección transversal. Entonces tú puedes ver acá hay una barra que tiene una constante K1 está conectado, ¿cierto?, con una barra de constante K2 y otra K3. Por aquí ingresa energía calórica a una temperatura de 100 grados Celsius y acá, ¿cierto?, en los extremos T2 y T3 a 0 grados Celsius. Y tienen constantes K1, K2 y K3. K1 es 0,8 veces, K2 es 0,8 veces K1 y K3 es 0,6 veces K1. Se conectan entre sí como muestra la figura y debo hallar el porcentaje de flujo calórico que pasa a través de la barra 2, o sea, por acá. Es decir, aquí entra un 100%, si por acá se van 30, por el otro lado tiene que irse 70, por ejemplo. Si por acá entran 100 y por aquí se van 75, por acá se irán 25, pero eso me lo va a decir las ecuaciones. Que pasa a través de la barra 2. Considere que el calor fluye solamente en forma longitudinal. Y cuando digo pared adiabática, significa que estos están forrados en un aislante térmico que puede ser lana de vidrio, puede ser asbesto, puede ser plumavit, de tal manera que no se produce escape o fuga de energía calórica a través de las paredes. Solamente cierto flujo es de carácter lineal y se divide proporcionalmente a la situación. Entonces, ¿qué tenemos?
para la solución del problema, vamos a tratar de achicar esto un poquito. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y esto yo lo voy a agrandar un poco acá. Ahí. En general tenemos que la expresión para el H es menos K, la constante conductiva térmica por el área, por el gradiente de temperatura delta T en delta X. Entonces aquí voy a considerar el signo negativo, ¿ya? Y donde H1, ¿cierto? Será la diferencia, será K1 por el área por TX menos T1 partido por L. Y H2 será menos K sub 2 por el área por T2 menos TX partido por L. Y H sub 3 será la constante K sub 3 por el área por T sub 3 menos TX partido por L, ¿ya? Donde TX, ¿cierto?, es la temperatura que está aquí conectada en cuestión, esa temperatura en cuestión. Y de acuerdo a la ley de conservación de la energía, lo que entra, la cantidad de energía calórica que entra por aquí, tiene que ser igual a la suma de las dos que salen por acá. H1 será igual a H2 más H3. Ahí tenemos entonces la relación por conservación de la energía. Entonces lo que hago es igualar estas tres expresiones. El H en general es igual al H1 más el H sub 2. Y vemos ahí que se van algunas cosas, como son los signos negativos. Las áreas, todas las áreas de los tubos tienen las mismas áreas, así que el área A aquí factorizo por A o lo elimino inmediatamente. Y el largo L de las barras también son lo mismo. Entonces te queda K1 por TX, ¿cierto? Menos T1. Acá te queda K2 es igual a T2 menos TX. Y de aquí te queda K sub 3, T3 menos TX. Entonces lo que hago acá es multiplicar el cruzado, ¿ya? Y sacar la situación. Entonces tenemos K1, tenemos ahí, aquí hay un K de más. Voy a arreglar esto, porque si no puede inducir a error. Se me olvida a veces borrar las cosas cuando las copio. Ahí, cuando traslado las cosas de un lugar a otro. Eso. Entonces factorizo por el valor K1 y te queda TX menos T1 y K2 te queda T2 menos TX y K sub 3 es K sub 3 T sub 3 menos TX y despejamos TX. Entonces al despejar TX hay un arreglo ahí algebraico que me salté algunos pasos. Habría que acumular términos TX, esto que está aquí sería positivo y este también sería positivo, factorizamos por TX y te queda K1 más K2 más K3 y te queda la multiplicación de K1 por T1, ¿cierto? Te queda la multiplicación de K2 por T2 y K3 por T sub 3. Ahí están las situaciones. Y T2 igual a T3, que son las ecuaciones, ¿no es cierto?, a 0 grados y T1 100 grados. Y además la relación, incorporamos la relación que nos da el problema, que K2 es 0,8 veces K1 y K sub 3 es 0,6 veces K1. Entonces si yo reemplazo los valores, tengo que TX, ¿cierto?, me queda K1, porque esto es 0,8 veces K1 más 0,6, me queda esa relación, ¿ya? Te queda todo en función de K1, esto vale T1, vale 100, este vale 0 y este vale 0, así que se nos van esas dos expresiones y te queda K1 por 100 grados Celsius y abajo te queda que todos los precios en función de K1. Te queda K1, el K2 es 0,8 veces K1 y el K sub 3 te queda 0,6 veces K1. Entonces si yo sumo esto, esto sería 1 más 0,8, sería 1,8 más 0,6, sería 2,4 veces K1 y arriba te queda K1 por 100 grados Celsius, se nos va K1 y eso te queda que la temperatura es de 41,66 grados Celsius. ¿Cuál es esa temperatura? Esa temperatura es esta temperatura que está aquí, porque yo hago un balance de energía entre ese punto y después entre ese punto y ese punto. Igual cosa entre la temperatura TX y la temperatura T sub 3. Entonces, para hallar el porcentaje de flujo calórico que pasa a través de la barra 2, tenemos que el porcentaje H2, ¿cierto?, es igual a H2 partido por H1 por 100, ¿ya? Obviamente el 100% del total.
y eso te queda la relación menos K2 por el área por T2 menos TX partido por L, y abajo te queda H1, la expresión que tenemos anteriormente, eso te queda menos K1 por el área por TX menos T1 partido por L, por 100. Se nos van las áreas, se nos van los signos negativos, se nos va L, y eso queda que el porcentaje en H2 te queda K sub 2, T2 menos TX, partido por K1 por TX menos T1 por 100. El K2, ¿cierto?, es 0,8 veces K1, para dejarlo en función de esto y lo elimino. La temperatura T2 es 0 grados Celsius, la temperatura ahí en la interfase, ¿cierto?, es menos, o sea, es 41,66. El TX te queda 41,66 menos la temperatura extrema que vale 100, y eso lo multiplico por 100. Si tú multiplicas, haces la diferencia, ¿cierto? 0 menos 41,66 por 0,8 y lo divides por 41,66 grados Celsius menos los 100 grados Celsius, debería quedarte un valor, ¿cierto? 0,572. Y si se lo multiplicas por porcentaje, por 100%, te queda 57,2. Es decir, hay una disminución de la temperatura desde 100 hasta 57,2, lo hace en forma lineal, y de 57,2 a 0. De igual manera aquí desde 100 hasta 57,2 y luego hasta 0. Es decir, hay un gradiente de temperatura a lo largo de la longitud en cuestión. Entonces ahí tenemos la temperatura y tenemos el porcentaje en cuestión. Y eso es lo que estaban pidiendo, ¿no? Allá en el porcentaje flujo carólico que pasa a través de la barra 2. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Vamos a borrar esto. Oh. Tengo que borrar ese que aparece ahí. Esto ya son algunos problemitas un poco más complicados, pero está dentro de las posibilidades que uno pueda preguntar. Ahí se me coló este problema de carácter, este es un problema de dilatación térmica, lo voy a dejar ahí, ¿ya? Para no borrarlo, así tienen mayor cantidad de ejercicios en cuestión. Se me filtró. Ahí está su resolución y el problema de que acabamos de ver. Aquí tenemos otra situación. Este problema también lo pregunté en un momento en prueba. Tengo una varilla de cobre. Tengo una varilla de cobre que está aquí, de 6 metros de longitud, las tres varillas, otra unida mediante una interfase con una varilla de aluminio de 6 metros y una varilla de fierro también de 6 metros. La diferencia de temperatura es de 100 y 0, por lo tanto el flujo de energía calórica va en este sentido. Ahí está indicado, ¿cierto?, el H. Cada una de 6 metros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Se coloca en extremo con extremo como la varilla de aluminio entre las otras dos.
El extremo libre de la varilla de cobre se mantiene a un punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius, y el extremo libre de la varilla de hierro, ¿cierto?, se mantiene en el punto de congelación. Y preguntan cuál es la temperatura de estado estable de la unión cobre-aluminio, es decir, yo debería saber esa temperatura ahí, y la unión aluminio-hierro. Considere la constante de conductividad térmica del cobre como 401 watts por metro por grado Kelvin, en la del aluminio 235 watts por metro partido por grado Kelvin, y la constante del fierro 67 watts metro por grado Kelvin. Observación: el área en función, como es unas tuberías circulares sólidas, lo puedo expresar en función del radio o en función del diámetro, como pi de cuadrado cuartos, ¿ya? Me están dando los diámetros, así que a lo mejor podríamos ocupar esa expresión. Y pi 3,14. Y esto que está aquí, recuerda que el watt es joule partido por segundo, así que te crea segundo por metro, y esto tú lo puedes expresar inmediatamente, borrar el K y colocar grados Celsius. No tienes que hacer la transformación. Recuerda que en magnitud, 1 grado Celsius es igual a 1 grado Kelvin en cuanto a módulo en cuestión. Entonces, el de la definición, el H, la conductividad térmica, es menos K por el área por delta T en delta X, el diámetro vale 1 centímetro, la longitud 6 metros, y vamos a determinar la temperatura T1. Entonces, para la varilla de cobre tenemos el H del cobre menos el K del cobre por el área por delta T en dx, e incorporo esa situación, y ahí está el área en función del diámetro, por T1 menos T partido por L. Entonces, esto es T y esta es T1. Entonces, como se hace el delta T, T1 menos T, se le coloca el signo menos a la expresión. Ahora, si tú quieres no considerar el signo negativo, deberías colocar T menos T1. Das vuelta a las temperaturas. La constante conductividad térmica para el cobre son 401 watt metro por grado Kelvin por, ¿cierto?, pi de cuadrado cuartos por 100 grados Celsius menos T1 partido por 6. Y para la varilla de aluminio, el H del aluminio es el menos K del aluminio por pi de cuadrado cuartos por T2 menos T1. T2 es esta temperatura, la final, y esta es T1. Entonces colocaron T2 menos T1 y consideraron el signo negativo. Partido por 6 metros. El K del aluminio vale 235 watts metro grado Kelvin por pi por el diámetro cuarto por T1 menos T2 partido por 6. Y para la varilla de aluminio nos queda la misma expresión, el H del aluminio menos K del fierro por el área pi de cuadrado cuartos por T sub 0 menos T2, donde T sub 0 obviamente es esta temperatura 0 grados, final menos inicial considerando el signo negativo. Reitero, si tú colocas T2 menos T0, deberías eliminar el signo negativo. Eso es opcional, pero ya lo he explicado y hemos resuelto varias situaciones de esas características. El K, ¿cierto? El H del fierro, es 67 watts metro grado Kelvin por pi de cuadrado cuartos por T2 menos 0 partido por 6 metros. Y si igualamos las ecuaciones A, B y G, se tiene esta situación, ¿no es cierto? Tenemos la ecuación para la conexión cobre-aluminio y cobre-aluminio-fierro, ¿cierto? Y la otra situación en cuestión, ¿ya? Tenemos 3 conducciones del calor: el H del cobre, el H del aluminio y el H del fierro. Entonces, todo lo que entra igual a lo que sale son varillas que están forradas, ¿cierto? Están unidas mediante una banda elástica, un elemento que impide que las tuberías pierdan calor a través de su superficie lateral, y por lo tanto, igualando, ¿cierto? Tú puedes igualar S con S, o S con S y S con S, y despejando términos resultan ecuaciones. Eliminas los watts, metro, Kelvin, pi, el cuadrado, ¿cierto? Te queda 401, 100 menos T1, el 6 se repite en todas las expresiones, el 4 también, el diámetro al cuadrado también, la unidad watt, metro, Kelvin por pi también se repite, así que te queda 401, 100 menos T1, eso es igual a 235 T1 menos T2, y te queda 67 T2 menos 0. Y resolviendo para las temperaturas T1, T2, donde T1, ¿cierto?, vale 100 grados Celsius, y T sub 2, ¿cierto?, vale la situación de la
resolvemos ahí T1 y T2 y obtenemos una temperatura, ¿cierto? T1 de 88.51 grados Celsius para la unión cobre-aluminio y de 68.83 para el estado estable de aluminio-fierro. Es decir, esto comienza con 100, baja a 88, algo, luego baja a 66, algo y luego baja a 0. Entonces se produce una transformación, un requerimiento de energía en esa situación. Entonces estos problemas presentan una dificultad un poquito mayor, pero les muestro de qué trata toda esta situación en cuestión. Ese lo voy a dejar. Y acá tenemos otro problema que también lo pregunté en algún momento. Aquí les propongo, también les dejé algunos de tarea. Aquí también hay una aleación cobre-acero y normalmente lo que te piden es el H o las temperaturas extremas, pero aquí te están pidiendo la temperatura de la... Te dan la normalmente piden la temperatura de la interfase, pero aquí te la dan. Entonces piden te están pidiendo el largo de la barra de acero. Y acá tenemos una ventana de 1 metro de alto por 2 metros de ancho, ¿ya? Y tiene vidrio cuyo espesor es de 0,06. Ahí están los vidrios, ¿ya? Se conduce el calor desde el exterior, desde el interior a 20 grados Celsius, al exterior a 3 grados. Se encuentra la diferencia porcentual de la conducción del calor cuando se ponen 2 vidrios del mismo espesor anterior, dejando una separación del aire de los vidrios de 0,012. Es decir, estos son las famosas ventanas ¿cómo se le llama esta? O ventanas dobles, ¿cierto? Al interior de la casa hay 3 grados y afuera hay 20. Obviamente se va a producir una transferencia de energía, ¿cierto? Tratando de igualar las temperaturas. Los espesores son vidrio y aquí te queda un espesor de 1,2 o 12, ¿cierto? Una separación de 0,012 metros o 12 milímetros, y considere que el K del vidrio es 2 por 10 a la menos 6 kilocalorías segundo metro grado Celsius y que el K del aire es 6 por 10 a la menos 6 kilocalorías segundo metro. Entonces, al colocar los dos vidrios, sean T1 y T2 las temperaturas a la derecha del vidrio y a la izquierda, ¿cierto?, del vidrio derecho respectivamente. Entonces ahí tenemos las temperaturas a las cuales están si tú quieres aquí está el espacio aire, sería la interfase vidrio-aire, y aquí sería aire-vidrio. Entonces tenemos que el H para el 1, ¿cierto?, sería el K del vidrio del aire por 20 menos T1. Aquí no se está considerando el signo negativo, porque yo debería colocar menos el K del vidrio por el aire por T1 menos 20. Entonces aquí no lo consideré y lo hice de la otra manera. Entonces ahí tenemos para la interfase esa que está ahí, celeste. Luego tenemos la interfase 2, que sería la situación aire, T1, T2, para el aire. Y luego tenemos el otro vidrio con T2 menos T, donde 3 es la temperatura del interior. Entonces en un estado de régimen estable, es decir, cuando la temperatura de cada punto es constante en el transcurso del tiempo, se dice que delta Q, delta T es la misma en todas las secciones transversales. Ese es decir, el delta Q en delta T, que es el H total, ¿cierto? O el H sería igual a H1 más H2 H1 igual a H2 igual a H3. Y si uno iguala las expresiones, eso se los dejo a ustedes de tarea, ¿cierto? Te encuentras que T2 igual a T1, factor de 1 más 2 tercios menos 40 tercios. Y si igualamos las ecuaciones 2 y 3, ¿ya? Aquí se está igualando las ecuaciones 1 y 2 y luego 2 y 3. Para darle continuidad, tenemos que T2 es 3 medios T1 más 3 partido por 5 medios en cuestión. Entonces, de la diferencia de las ecuaciones 4 y 5, esta es la ecuación 4 y esta es la ecuación 5, sostiene que T1 vale 13,63 grados Celsius y T2 vale 13,63 grados Celsius. Aquí era más o menos evidente la situación, ¿ya? Y si reemplazamos en la ecuación 1, ¿cierto? Tenemos ahí la temperatura
T1 ahora 20 menos T1, ¿cierto? Que vale 13,63 y tú haces esa situación, te queda 4,25 calorías partido por segundo. Si la ventana está formada de un solo vidrio, entonces tienes el H es igual a la constante del vidrio por el área por 30 menos 3, ¿ya? Y eso te da 11,3 calorías partido por segundo, es decir, la diferencia respecto al anterior, ¿cierto? Sería 7,05 calorías partido por segundo. Y por lo tanto, de este modo hay una diferencia de un 62,4, con lo cual se coloca aire entre los vidrios y se pierde un 62,4 menos de energía calórica que cuando se usa un solo vidrio. Y aquí esta cosa es, eso no es correcto porque esto es 20. ¿Cierto? Yo en la casa acá en el departamento tuve que colocar vidrios dobles y me dejaron un margen de aproximadamente un poquito más de esto y fue por una cuestión no de estatus, sino que fue por una cuestión de necesidad. Se metieron a robar 2 veces acá en la casa, entonces tuve que reforzar y coloqué vidrios dobles. Tienen sus correspondientes cuestiones de aluminio, sus protecciones con los caracoles y unos fierritos que colocamos arriba, ¿cierto? Con el maestro, y me da mayor seguridad y no solamente te hace que tu pieza esté más agradable térmicamente, pero además también te aíslas del ruido. Es decir, tú prácticamente si está lloviendo en un día, normalmente no me doy cuenta si la noche siento el ruido despierto por la lluvia. Entonces cumple una doble funcionalidad. Hacer una casa más agradablemente térmica y además te aísla del ruido. No sé si tienen alguna consulta o duda. No. No. Y aquí estos problemas propuestos, puede que lo pregunten en una prueba, así que ojo con eso. Le dejé ahí 3 problemas propuestos en cuestión. Entonces hoy día le di un poquito más de énfasis al H y con unos problemas un poquito más delicados que los otros son más de carácter práctico para que tengamos esa situación. Yo más rato, ¿cierto? Les voy a subir esta hojita con los problemas resueltos para que usted los tenga a disposición, así que no se preocupe por ello. Usted va a tener toda esta información ahí a mano. Bien, voy a terminar con esto. Ahí se me filtró este tiene que ver con dilatación térmica, por favor. Ya, lo voy a dejar porque aquí tengo una placa con un orificio y hay que determinar el incremento en milímetros de la longitud del lado de la plancha. Así que usted ya sabe, ¿cierto? Que cuando hay una dilatación aumentan también todos los lados y también el agujero aumenta en su expansión, ¿ya? La gente piensa que el material se va a ir hacia el interior, lo cual es un error grave porque estos orificios tienden a abrirse. Ya lo expliqué con cómo funcionan los motores, ¿cierto? De qué están construidos, ¿cierto? El orificio por donde baja el pistón es de aluminio normalmente, ¿cierto? Y la carcasa que por donde baja el pistón es de otro material, por lo tanto tienen diferentes coeficientes de conducción térmica y puede bajar, ¿cierto? Y generar, hay un cuelgo y un pequeño juego y el pistón puede subir o puede bajar. Si fueran del mismo material, ¿cierto? Con un aumento brusco de temperatura puede quedar trabado y eso produciría un problema grave en los motores. Por eso tienen que ser de diferentes materiales. Y eso se acompaña, ¿cierto? Con un buen ventilador, un electroventilador, o cierto, o tener, ¿cierto?, presente lo que es el aceite y el agua refrigerante. Eso nunca hay que despreciarlo porque obviamente la temperatura es una de las cosas principales en las cuales uno debe proteger su motor. Bien, vamos a guardar esto. Esta es de la otra materia anterior que también se la subí. Le subí esta guía, ¿cierto? Chiquillos. Esta guía de La del 7 sí. Entonces me falta la que yo acabo de ver hoy día, la implementé un poquito más.
Así que ahí la tienen. Y vamos a ver otra cosita. Espero que esté por aquí, no me haya... Vamos a buscar eso. A ver. Aquí está. La persona que me preguntó por el PPT anterior lo vio, ¿no? También lo subí. Bien, vamos a ver aquí otros fenómenos más que tiene que ver con la manifestación de la energía en forma de calor. El calor, ¿cierto? Ya sabemos que es una forma de energía, lo visualizamos por la letra Q, se mide en calorías o kilocalorías o, ¿cierto? O Joule también, y se hace el factor de conversión. Y ya sabemos que es una manifestación de energía, es una forma de energía, y examinando las fuentes de calor se confirma que aquel es el resultado de una transformación de una en otro tipo. Normalmente hay energía de tipo mecánica que se transforma en energía de tipo calórica, y esa calórica es térmica, sonora, ¿cierto? O lumínica, como sería el caso de un gradiente de altura en una represa. Esa represa, ¿cierto?, hace mover un rotor, un motor, ¿cierto? Y eso se genera en energía eléctrica. Esa energía eléctrica llega a nuestras casas, y esa energía eléctrica se convierte en energía sonora o energía lumínica, o si tengo frío, ¿cierto? O si quiero encender el horno para comer una pizza, ¿cierto? Energía de tipo calórica. Entonces hay una transformación de energía y eso aumenta temperatura y eso pasa a formar parte de otro sistema. Y ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Cuáles son las formas de transferir energía en forma de calor? Normalmente hay tres procesos. En física, el proceso en el cual se intercambia energía de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes del mismo que están a una diferencia de temperatura, para que haya transformación o digamos, traslado, ¿cierto? O intercambio de energía en forma de calor, tiene que haber un gradiente de temperatura. Y ese gradiente de temperatura, dependiendo de la situación, hace dilatar los cuerpos, ¿cierto? A eso hace que haya mejor o menores conductor del calor, etcétera, etcétera. Y el calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Me voy a referir al primero, a la conducción. Aquí hay un atizador de fuego, el calor, ¿cierto?, se desplaza desde el extremo de caliente, ¿cierto?, si tú estás moviendo un poco las brasas, ¿cierto?, hacia el otro extremo, y eso lo hace de partícula a partícula, y esto tiene que estar protegido, si no la persona se podría quemar. Entonces ahí hay mediante un proceso de conducción, la barra se calienta. Lo mismo sucede si yo quiero tomar un café, echo el agua, ¿cierto?, revuelvo, poco azúcar, ¿cierto?, vuelvo, o qué sé yo, etcétera, y me llaman por teléfono, dejo la cuchara ahí puesta en el café. Cuando voy a tomar la cuchara está caliente, se ha producido un fenómeno de conducción de partícula a partícula. El otro es el fenómeno de convección. El agua caliente en una placa, digamos, asciende, mientras que el agua fría desciende. Entonces, cuando uno coloca una tetera o un hervidor, hay movimientos, ¿cierto?, movimientos de masas de agua. Las masas de agua caliente, ¿cierto?, desplazan a la fría, de tal manera que en algún proceso se mantiene, ¿cierto?, una cierta situación, y todo el agua alcanza una temperatura que es el punto de ebullición. Es decir, hay un desplazamiento de las masas de las masas de agua caliente respecto a las masas de agua fría. Y eso sucede también con los cambios bruscos de temperatura, ¿cierto? Cuando hay mucho calor, las masas de aire caliente desplazan a la fría, de manera, ¿cierto?, que haya un proceso de convección. Y los que somos acá de la quinta región, ¿cierto?, a través de las quebradas, cuando hay incendios, ¿qué es lo que pasa? Estas subidas o estas quebradas, ¿cierto?, son verdaderos tubos por los cuales, ¿cierto?, el calor, ¿cierto?, comienza a ascender y se producen violentas ráfagas, ¿cierto?, de fuego, porque se ve impulsado por estos cambios bruscos de masas de aire, y alcanzan más bosques y alcanzan más casas. En el mar también sucede lo mismo, hay corrientes cálidas y corrientes más frías. Frente a nuestra costa tenemos aproximadamente 7 capas de agua con diferentes densidades
y diferentes temperaturas y están estratificadas. Cuando hablo de estratificación, es en el siguiente contexto. Por ejemplo, si usted quiere comer, le sirven alcachofas, ¿cierto? Usted se prepara una aleación, por ejemplo, aceite y vinagre. Y usted sabe que si usted coloca el aceite y vinagre, tienen diferentes densidades y se estratifican, ¿cierto? Se estratifican. Y lo más denso se va al fondo y lo que queda arriba. Me han contado que en algunos lugares, ¿cierto? Sirven un traguito, ¿cierto? Donde colocan una pajilla, una cosita ahí con una bombilla, una serie de cosas, y son como 7 líquidos de diferentes colores. ¿Ya? Le llaman el terremoto, no, le llaman el huracán, otros le llaman el pirata 2, no sé, me han contado, ¿eh? Entonces son diferentes capitas de líquido y se estratifican. Entonces al inicio está muy bien, pero usted lo revuelve y crea una mezcla y aparece una cosa media negra, media turbulosa, ¿cierto? Ya al tercero no le importa a usted la estratificación con eso, pero se produce una estratificación y cada cosa tiene su densidad y en el agua de mar su temperatura, y eso es el resultado de la salinidad. Entonces los peces o los animalitos, ¿cierto?, viven en diferentes capas a diferentes alturas. Por eso es que cuando usted va a pescar una corvina o a pescar otro tipo de cosas, tiene que tirar un lienzo a fondo o tiene que tirar, porque la corvina, por ejemplo, va a las playas, ¿cierto?, y ahí se come la pulga, entonces tiene que ir a fondo. En cambio, el otro lo tira con un flotador, ¿cierto?, los pececitos que andan arriba, los que necesitan más energía lumínica, y hay otros que transversalmente pueden vivir en todas las capas, como son los cachalotes, como son las ballenas, los tiburones grandes, ¿cierto? Una serie de cosas, ellos pueden vivir en diferentes tipos de capas. Así que ese es el fenómeno de convección. Y el otro, el fenómeno de radiación, el gato hace uso de ello a distancia. El calor atraviesa el espacio en forma de rayo infrarrojo. Este sería el Sol y esta es la Tierra, ¿cierto? Entonces nosotros estamos en una posición tal que nos llega energía de tipo calórica y hace el tipo de vida que tenemos hoy día de plantas, animales y ser humano, etcétera, etcétera. Pero esas son las 3 formas en que se conduce o se transfiere energía en forma de calor: convección, conducción y radiación. ¿Qué es lo que predice la naturaleza? Dice que la variación, ¿no es cierto?, o el calor, es decir, la variación del calor o el calor cedido o absorbido, es directamente proporcional a la temperatura, y esa proporcionalidad corresponde a la capacidad calorífica del sistema. Y ya sabemos que si los cuerpos A y B son 2 componentes de un sistema aislado, el cuerpo que está a mayor temperatura transfiere calor al cuerpo que está a menor temperatura hasta que ambas se igualen. La ley cero de la termodinámica, que ya lo vimos unas clases anteriores. Entonces, cuando usted coloca en contacto, hay un cuerpo que cede energía en forma de calor, el calor negativo, y otro lo capta, ¿ya? De tal manera que la suma de los 2 calores debe ser igual a 0. Y si uno quiere encontrar la temperatura de equilibrio del sistema, basta con multiplicar las temperaturas por las capacidades caloríficas de los 2 sistemas y lo divide por la suma de las capacidades de los 2 elementos que están en contacto. Pero en general esto es la capacidad calorífica, ¿cierto?, de un sistema es igual a la masa por un C mayúscula. Fíjese bien, hay una C mayúscula que es la capacidad calorífica y una C minúscula que es el calor específico. Entonces, así como hay elementos que tienen su alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, o cierto, superficial o volumétrico, o tiene un K, que es la constante conductiva térmica, también tienen un calor específico asociado en una tabla que se lo voy a dar a conocer. Entonces, esa capacidad calorífica es la masa por el calor específico. De tal manera que cuando uno quiere inyectar energía en forma de calor a una cierta sustancia, tú tienes que conocer la masa de la sustancia por el calor específico del material del cual está hecho y la diferencia de temperatura. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, el calor es positivo, absorbe energía. Si la temperatura final es menor que esto, esta cosa te va a quedar negativa, es decir, pierde energía en forma de calor. Entonces hay elementos que captan y otros que ceden. Es lo mismo que con la interacción eléctrica, ¿cierto? En la conducción, cuando tú pones 2 elementos, hay elementos que reciben, ¿no es cierto?, electrones de las últimas capas y otros los aceptan. Entonces unos se oxidan y otros se reducen. Entonces la naturaleza funciona de esa manera, de tal manera que
la energía o la cantidad de lo que cede más lo que gano, ¿o cierto? Lo que pierdo se mantiene constante, y esa es la ley de conservación de la carga en cuestión. Y aquí también, si hay un cuerpo que pierde y otro que gana, habrá, ¿cierto?, ese equilibrio en cuestión, de manera que lo que uno pierde, el otro lo capta. Y los que pierden se les anticipa el signo negativo, nada más que eso, donde M es la masa, C el calor específico, y TF la temperatura final y la inicial. Si la temperatura inicial es mayor que TF, el cuerpo cede calor en forma de energía, el calor será negativo. Si la temperatura final es mayor que la inicial, el cuerpo capta energía. Entonces, hay esa situación. Y aquí habíamos usado en algún momento una relación, las unidades de calor, ¿cierto?, son las kilocalorías, que son 1000 calorías, y aquí estaba el factor, ¿ves? Una caloría son 4,186 joules, o un joule 0,238 calorías. Algunos autores usan 0,24 calorías. Y ese es el elemento conversor, ¿cierto? Cómo convertir energía calórica en energía termomecánica. Y esto es en función de Jean Prescott Joule, que fue el que trabajó, ¿cierto?, con una celda, ¿cierto?, con paleta. Entonces, a medida que iba bajando un cuerpecito en un costado, el otro iba subiendo, y las paletas hacían girar, ¿cierto?, una cantidad de agua, y él logró determinar cuál era el factor de conversión de energía mecánica en energía de tipo calórico. Hay un experimento por ahí que se ve que se usa unas paletas al interior de un recipiente donde había agua. Entonces hay unos que ceden energía y otros que captan energía. Entonces él logró subir, ¿cierto?, la temperatura del agua en unos grados, y finalmente logra determinar que una caloría son 4,186 joules, o que un joule son 0,238 calorías, que es el factor de conversión energía calórica a energía mecánica. Y aquí está la tabla de los calores específicos. Todos están en calorías, gramos por grado Celsius: aluminio, cobre, hierro, mercurio, plata, latón, agua de mar, vidrio, arena, hielo, agua, alcohol, lana de vidrio y aire. El aire prácticamente un valor cero. Sería bueno saberse el del cobre, el del agua, ¿cierto?, o el del hielo, porque normalmente se ocupa, ya lo van a ver por qué. Y estos calores específicos C están en calorías, gramos por grado Celsius. Entonces, me voy a girar. Siempre ya le he manifestado, ¿cierto?, que en un modelo que relaciona variables, ¿cierto?, en una parte de la física, ¿cierto?, donde hay un modelo, una relación entre las variables, siempre hay una constante. Y esa constante, ¿cierto?, en este caso es C, el calor específico. Y el calor específico se mide en calorías, por lo tanto este calor tiene que estar en calorías. Si está en joule, hago el proceso de conversión en calorías partido por gramo, así que la masa, si me la dan en kilos o en toneladas, tengo que pasarla a gramos, y las temperaturas, si me las dan en grados Kelvin o si me las dan en grados Fahrenheit, tengo que pasarla a grados Celsius, porque este está en grados Celsius. Entonces siempre en un modelo hay una constante, y ese es el que manda para las unidades de medida. Por eso que siempre reitero el establecer, ¿cierto?, ver el enunciado del problema, y si hay que hacer las conversiones uno lo hace previo y luego trabaja tranquilamente hacia abajo. Y hay una rama de la física que se llama calorimetría, calormetría, medida del calor. Y lo que se hace es lo siguiente: esto se hace en algunos laboratorios, bueno, se hace en el laboratorio de la universidad también esta cosa, en algunos colegios. Entonces esto, mediante la calorimetría, yo puedo determinar el calor específico de una cierta sustancia. ¿Qué es lo que se hace para ello? Se coloca un recipiente de vidrio. Normalmente este vidrio es Pyrex, porque si va a exponerse a un cambio grave, a un cambio brusco de temperatura, se puede trizar y quebrar. Entonces yo coloco una masa de agua. Esa masa de agua, ¿cierto?, yo la amaso previamente en una balanza, lo vierto dentro del recipiente y espero que el vidrio o el recipiente con el agua alcancen una temperatura de equilibrio. Y eso lo detecto con un termómetro. En realidad, ¿cierto?, aquí el equilibrio lo alcanza el agua, el recipiente de vidrio y el termómetro. Y me va a alcanzar una cierta temperatura. Y la dejo ahí ratito. Si quiero yo homogenizar toda la mezcla, la revuelvo un poquito y la dejamos quieta. Unos 5 minutos, 7 minutos. Y determino la temperatura del sistema.
Y la temperatura del sistema va a ser la temperatura del termómetro, va a ser la temperatura del vidrio y la temperatura del agua. Por lo tanto, yo conozco la temperatura del agua, conozco su temperatura inicial, conozco el calor específico del agua. Aquí está el agua, ahí está, vale 1. Por lo tanto, ya tengo 2 factores. ¿Y por qué se utiliza el agua? Porque el agua, como lo expliqué en algún momento, ¿cierto? Para los cambios, para la situación de la dilatación, es lo más recurrente, lo más cercano al hombre. Por eso se utiliza el agua, es barato. Bueno, ahora se empezó a cotizar en la bolsa en Londres y otros lugares, pero es lo más cercano al hombre. Entonces, en forma paralela, una persona colocó, ¿cierto?, en forma simultánea, una masa de una cierta sustancia desconocida. Esa esfera o ese trozo de sustancia, usted lo masa, entonces usted conoce su masa, usted conoce la masa del agua, conoce su calor específico y su temperatura inicial. Y usted regula ese horno, son unos hornos especiales, por ejemplo, a 100 grados Celsius, y cuando llega a los 100 grados Celsius, se mantiene, el cuerpo adquiere esa temperatura, ¿cierto? Entonces usted saca la temperatura inicial y lo vierte rápidamente, ¿cierto?, en el agua. ¡Pum! Y ahí lo vierte. ¿Y qué sucede? Obviamente la temperatura aumenta porque hay una transferencia de energía en forma de calor desde la sustancia sólida al agua, lo capta el vidrio y lo capta el termómetro. Entonces usted puede hacer, dice, la variación en el calor en el sólido más la variación de calor en el agua es igual a 0. Entonces aquí lo que hacemos, lo paso para allá y te colocamos el signo negativo a aquel cuerpo que pierde energía en forma de calor, que en este caso es el sólido. ¿Y quién lo capta? El agua. Entonces usted aplica la relación anterior, usted coloca la masa del sólido por el calor específico del sólido, que es nuestra incógnita, le coloca el signo menos, usted coloca la temperatura final porque esto va a aumentar y usted va a dejar en equilibrio un ratito y esa temperatura la va a conocer. Esa temperatura final es la sustancia, el agua y el vidrio. Y la temperatura inicial usted la sabe porque se incorporó con 100 grados porque el horno le dijo. La masa de agua usted la amasó anteriormente, usted conoce por tabla el calor específico del agua. La temperatura final, ¿no es cierto?, usted también la sabe. Y la temperatura inicial del agua usted la conocía previamente porque en cuestión. Entonces con eso usted puede calcular, por ejemplo, el calor específico del sólido. Y usted puede ir a la tabla, si usted le entregan un valor, y usted dice, dentro de los valores, mire, se aproxima mucho esto. Profe, debe ser de latón, o debe ser de plata, o puede ser hierro, me dio 0,12. Porque obviamente hay pérdida de energía a través de las paredes laterales, puesto, y a través del fondo, porque está en contacto también. Es lo que pasa cuando yo pongo a calentar agua en un termo, ¿no? Si yo pongo a calentar agua en un termo y la echo hirviendo el agua, al ratito, ¿cierto?, el agua está un poquito más fría, ¿cierto? Ha perdido agua a través de las paredes laterales, ¿cierto?, de la tapa y del fondo. A pesar de que hay un vidrio, ¿cierto?, doble que está al vacío. Por eso que de repente, ¿cierto?, cuando estallan o se rompe un termo, estallan tan violentamente. En el fondo, ¿cierto?, si usted lo saca, tiene un potito con una goma, ¿cierto?, ahí donde fue sellado y se le extrajo el aire. Así que esa es la forma, ¿cierto?, de poder calentar una sustancia o poderla enfriar. Entonces hay un cuerpo que cede energía en forma de calor, que será negativo, y otro que lo capta. Pero simplemente aquí lo que se produce son aumentos y disminuciones de temperatura. Hay un cuerpo que cede energía y otro que capta energía. Otro de los fenómenos, déjeme ver si no me salté alguna. Continúo con esto. Otra situación específica son los estados, los cambios de estado. Y para eso el hombre, ¿cierto?, se fabrica unos calores latentes de fusión, de ebullición, de vaporización. Se los crea. ¿Por qué razón? Porque los efectos más comunes de energía calórica son los cambios de estado de un cuerpo. Es bien conocido que el hielo al calentarse se convierte en agua líquida y que ésta se transforma en vapor por encima de cierta temperatura, y si yo lo quiero sobresaturar, tengo vapor sobrecalentado, sobresaturado. Esta sucesión de fases se reproduce en distintas formas y con rasgos diferentes en todas las sustancias naturales. Entonces aquí ya se produce cambio de fase. Todo el proceso anterior simplemente lo que uno era captar energía o ceder energía, y aumentábamos, disminuíamos la temperatura. Entonces hay algunos cambios de estado. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuáles son los cambios de estado de la materia?
No sé si alguien se atreve a responder. ¿Cuál es el Sólido, Excelente. líquido, gaseoso, plasma. ¿Ya? Sí. ¿Qué opina el resto? Por ahí va la cosa, ¿no? ¿Son eso? Ya. Sí. Vamos a ver. Está el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, como dijo su compañero, el plasma, y hay un quinto estado que es el condensado de Bose-Einstein. Y se está trabajando en un sexto, que es un condensado de neutrones o de neutrinos. ¿Ya? Pero lo que está ratificado hasta el momento, ¿cierto? Si bien es cierto, uno trabaja con sólido, líquido, gaseoso, porque cuando yo llevo un trozo de hielo y lo fundo, lo convierto en líquido. Y si ese líquido, ¿cierto?, yo le compro más energía, lo vaporizo y lo llevo a vapor de agua, lo gasifico. ¿Ya? Entonces tengo un proceso de fusión para convertir un sólido a un líquido y un líquido a vapor tengo un proceso de vaporización. Si yo me salto el medio campo y lo llevo de sólido a gaseoso, tengo una sublimación. En ese sentido yo estoy incorporando energía hacia allá. Estoy inyectando energía al sistema. Entonces si me salto el medio campo tengo una sublimación. Podría ser en esta situación, podría ser un ya está, una sal de fruta, ¿cierto? Usted coloca una píldora ya está en agua, ¿qué pasa? De estado sólido pasa inmediatamente a cierto estado gaseoso. Ahí tiene una sublimación. Ahora, si ese gas usted lo enfría, ¿cierto? Lo enfría y le hace perder temperatura, ¿cierto? Usted lo licúa, llega a estado líquido. Es lo que pasa, ¿cierto? En una sala de clase en pleno invierno, está la gente al interior de la sala de clase, hay mucha energía calórica, ¿cierto? Y ese vapor de agua, ¿cierto?, que está ahí, llega a los vidrios, y en los vidrios pierde temperatura mediante un proceso de conducción, ¿y qué pasa? Los vidrios, ¿cierto?, se comienzan a mojar, se produce un estado de licuación o de condensación, en ese sentido. Y si yo además a ese líquido yo le extraigo energía en forma de calor, porque ahora voy en ese sentido, vuelvo al estado sólido y tengo una solidificación. Ahora, si yo me salto el medio campo y voy desde el gas hasta el sólido, tengo una sublimación inversa. Entonces los estados de la materia, mis alumnos deberían saber de aquí en adelante que son 5 los estados de la materia. Si usted le pregunta a cualquier persona cuáles son los estados de la materia, se van a quedar cortos y van a decir sólido, líquido, gaseoso. Pero está el plasma. ¿Dónde está el plasma? Por ejemplo, en la interacción de las partículas que llegan con carga, diferentes tipos de carga, ¿cierto?, desde el Sol, y la interacción con la línea de campo magnético te da lugar a las auroras boreales. Si cae un rayo, ahí hay plasma. Si usted va a jugar con lava de un volcán, ahí hay plasma. Si alguien va a soldar al arco, ¿cierto?, entre la barrita y el metal, ¿cierto?, ahí hay plasma. Es decir, está presente en nuestra vida, sí, pero es mucho más alejado del hombre, son muy casos puntuales, pero son parte de nuestro sistema. Y ahora está el condensado de Bose. Bose no es el cantante español, era un científico hindú que se carteaba, ¿cierto?, con Albert Einstein. Y ellos lograron determinar en forma teórica por allá por los años 40, lograron determinar este condensado de Bose-Einstein y lo predijeron teóricamente. Y pasaron muchos años y no se podía hacer nada porque no estaba la tecnología para poderlo replicar en el laboratorio. Cuando uno habla del plasma, tú lo puedes replicar en el laboratorio. Cuando tú puedes hacerlo en el laboratorio, tienes una concordancia entre lo teórico de Bose-Einstein, que lo predijeron. Recuerden que una carta demoraba 6 meses en llegar de un lugar a otro. No había internet, no había teléfono, no había computadores, ni una de esas cosas. Entonces demoraba un tiempo. Entonces ahí tiene usted el condensado de Bose-Einstein. Y fíjese usted que en la última misión al espacio, ¿cierto?, que hicieron, lograron replicar este condensado bajo ciertas condiciones especiales. Y se ve la existencia de este condensado. Por lo tanto, hay una fuerte correlación entre lo teórico y lo experimental. Entonces, en este momento, cualquier alumno mío, si lo digo, debería saber que sí existen. Si usted le pregunta cuáles son los estados de la materia, son 5: sólido, líquido, gaseoso, plasma y el condensado de Bose-Einstein. Ese condensado se hace en un laboratorio específico. Se hizo ahora en la estación espacial
bajo ciertas condiciones especiales y se pudo replicar. Entonces, tengo que tener la tecnología a mano, no es como tener sólido, líquido, gaseoso, ¿me entiende? Pero sí existe. Así que mis alumnos deberían saber que son 5 los estados de la materia y que se está trabajando en un sexto. Pero como todavía no hay una fuerte correlación entre lo teórico y lo experimental, no podemos decir nada al respecto. Sí se supone la existencia de esta situación. Hay unos científicos... Plasma también se ocupa hoy en día para la purificación del agua. ¿Qué cosa? Perdón. El plasma se ocupa harto hoy en día para purificar el agua porque en estado plasma no sobreviven las bacterias. Ah, no, por supuesto, claro. Sí, sí, claro, lo hacen pasar también por fuentes de luz ultravioleta y cosas de ese estilo, y también eliminan en gran parte, eliminan las bacterias. Sí, de acuerdo. Pero son 5 los estados de la materia, ¿de acuerdo? No 3. Pero se trabajan estos 3 porque es lo más cercano, lo más compatible con el hombre. Entonces, el hombre inventa los calores latentes, de fusión, de vaporización, de condensación, y el L es el cociente entre la cantidad de energía partida por unidad de masa. O sea, el L se mide en calorías partido por kilogramo o calorías partido por gramo en cuestión. ¿Y por qué sucede eso? Porque cuando tú produces un cambio de estado, la temperatura permanece constante. Entonces, todos los procesos que yo te acabo de mencionar aquí, cuando tú vas de sólido a líquido, la temperatura permanece constante, produces un fenómeno de fusión, o cuando vas de líquido a gas, también un proceso de vaporización o viceversa, y todos estos procesos de cambio de estado ocurren a temperatura constante. Entonces, si yo aplico esta ecuación, me quedo corto, porque si la temperatura es constante, la temperatura final sería igual a la temperatura inicial, y estoy incorporando la energía en forma de calor, y eso me da 0, no tiene razón de ser. Pues entonces el hombre, para salvar esa situación, es que inventa los calores latentes de fusión o vaporización para los cambios de estado. Entonces aquí tenemos algunos calores latentes de fusión: material, aluminio, cobre, hierro, plomo, magnesio, zinc, hielo. Estos están en calorías partido por gramo: 94.5, 49, 63.7, 5.5, 88. El del hielo, ya hago referencia, vamos a suponer 80. Y aquí están en joule partido por gramo. Usted ya sabe cómo pasar de caloría a joule o viceversa. Una caloría son 4,186 o un joule 0,24 calorías, así que eso es posible. Y lo voy a comparar con el cobre. Fíjense bien, el del cobre tiene 40 calorías partido por gramo y el hielo tiene 80. Entonces, si yo tengo un gramo de cobre y yo lo quiero fundir, le tengo que incorporar 49 calorías para pasarlo de estado sólido a estado líquido, porque lo estoy fundiendo. En cambio, si yo tengo un cubito de 1 gramo de hielo, para poderlo fundir y convertirlo en agua, tengo que incorporarle 80 calorías, porque es un hielito de 1 gramo. Entonces, pareciera ser que algo no me concuerda ahí, ¿o no? Para 1 gramo de hielo necesito 49 calorías, y para 1 gramo de hielo necesito 80. ¿Dónde tengo 80 calorías? En un yogur dietético. Si usted va al supermercado y se compra un yogur dietético, ahí aparece, ¿cierto? Al costado dice 80 calorías. Entonces usted tiene un platillo, saca un cubito de hielo de 1 gramo, lo coloca ahí en el platillo y le vierte completamente, le tira encima, ¿cierto? Ese yogur dietético, le está incorporando 80 calorías, así que al rato debería fundirlo completamente ese hielo y va a convertirlo en agua. ¿Dónde está el problema? En la temperatura. Aquí está, ¿ves? Si yo quiero fundir agua, lo puedo hacer a 0 grados. Si yo quiero calentar agua, ¿cierto? Necesito 100 grados Celsius. Y el calor de vaporización del agua necesito 540 calorías por gramo. Yo quiero fundir 1 gramo de cobre, necesito una temperatura del horno de 1083 grados Celsius. Esto es que les doy 5 segundos de prueba a los mineros, ¿cierto? Amenazan con apagar los hornos de fundición.
para que un horno de fundición te alcance esta temperatura, tiene que estar por lo menos calentándose durante unos 5 o 6 días, o una semana aproximadamente, para que alcance esa temperatura. Entonces tú comprenderás que si tú lo enfrías, necesitas otra semana. Entonces se demora una semana más en enfriarse, y luego para volver a calentar necesita otra semana. Entonces tu problema, que podrías haberlo resuelto en 1 o 2 días, a lo mejor te demora 1, 2, hasta 3 semanas para que los hornos comiencen nuevamente a calentarse y alcancen esa temperatura, porque no vas a poder fundir el cobre. Entonces las pérdidas pueden ser más grandes que si tú tratas de resolver el problema. Por eso que los grandes ejecutivos se ponen temblorosos cuando las peticiones vienen por el lado de los trabajadores y estos amenazan con apagar los hornos de fundición. Entonces los ejecutivos les dicen, por favor, mantengan los hornos de fundición, manténganlos prendidos, no los apaguen, por favor. Entonces ahí hay un problema de la temperatura. Y acá está en el diagrama de cambio de fase del agua. Fíjese bien, por favor. ¿Por qué el agua? Porque el agua es mucho más cercana al hombro, ¿cierto? La puedo trabajar, es fácil de obtener, etcétera, etcétera. Y lo que tengo aquí es un gráfico, siempre le he dicho, temperatura versus caloría, energía añadida en Joule. Entonces aquí lo que se tiene es hielo, que está ahí, ice, ¿cierto?, a menos 30 grados Celsius, y lo que se hace, ¿cierto?, se le incorpora una cierta cantidad de energía, delta Q es igual a MC delta T, y tú lo que haces a ese hielo, tú le aumentas la temperatura, y alcanza una temperatura de 0 grados, pero sigue siendo hielo. Luego tú le tienes que incorporar otra cierta cantidad de energía en el proceso B, este es el proceso A, para que al final de ese proceso todo el hielo se convierta en agua. Entonces aquí tienes la masa de hielo, que es la misma masa de agua, por el calor de fusión del hielo, que vale 80 calorías partido por gramo. Lo acabo de mostrar. Al final de ese proceso vas a tener una mezcla hielo-agua más agua que hielo. Y luego ese hielo, tú lo que haces, ¿cierto? Perdón, esa agua, tú lo que haces es calentar esa agua, water, ¿cierto? Ahí, tú calientas el agua y ese calentamiento, ¿cierto?, se hace en forma lineal, ¿cierto? Y aumenta su temperatura hasta los 100 grados aproximadamente. ¿Se da cuenta? Al final de ese proceso usted lo que tiene es agua hirviendo, pero es agua, ¿ya? Luego esa agua, ¿cierto?, yo tengo que convertirla en vapor, water mass steam, ¿cierto? Water steam. Aquí tiene vapor al final de ese proceso. Entonces usted le incorpora otra cierta cantidad de energía, que sería la masa de agua por el calor, ¿cierto? El calor de vaporización, que son 540 calorías partido por gramo, para que al final de ese proceso usted lo que tiene aquí es vapor de agua. ¿A qué temperatura? A 100 grados. Y luego ese vapor de agua usted le tiene que incorporar otra cantidad de energía para aumentar su temperatura y llevarlo, por ejemplo, desde 100 hasta 120. Entonces usted al final de ese proceso, usted lo que tiene es vapor sobrecalentado o sobresaturado. Entonces tiene un proceso de aumento de temperatura, otro proceso de aumento de temperatura y otro proceso de aumento de temperatura. ¿Y cuántos procesos de cambio de estado tiene? 1 y 2. Aquí convierte el sólido en líquido y aquí el líquido en vapor. Y usted, si se da cuenta, eso se produce en a temperatura constante. Por eso yo no puedo ocupar la relación delta Q igual a MC delta T, porque la temperatura inicial igual a la temperatura final, ¿no es cierto? Y sería 0, y estoy incorporando energía. Por eso que se inventan estos calores de vaporización, de fusión, etcétera, etcétera. Si en todo este proceso usted, de llevar hielo desde menos 30 a vapor sobrecalentado, usted no me puede decir, ah, mire, delta Q es la masa de hielo por el calor expresivo por la temperatura final 120 menos 30 menos 30, no, eso está malo. Tiene que ir pasando por etapas. Lo mismo sucede con la evaluación, ¿cierto?, de la energía mecánica en un sistema. Usted evalúa, ¿cierto?, los tipos de energía que hay en un sistema y tiene que ir haciendo tramo por tramo, porque puede tener sistemas conservativos y no conservativos. Entonces, aquí en este proceso usted tiene que pasar por esta relación. Entonces, ¿cuántos cálculos? El calor total que usted invierte en esto sería el calor Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q sub 5 para obtener vapor sobrecalentado a 120 grados. Si usted en este todo proceso gastó ahí entre 3110 Joule en ese proceso, si usted ahora
ese vapor sobrecalentado, usted lo capta, le baja la temperatura y le sigue bajando la temperatura, al final de ese proceso usted tiene todo el vapor se convirtió en agua, y si usted deja enfriar esa agua, ya se convierte, ¿cierto? Y esa agua, ¿cierto? Usted la refrigera y tiene hielo, ¿cierto? Y le quiere bajar el hielo a -30, va a recuperar los 3110 joules que usted gastó en ese proceso yendo a la derecha o en ese receso viniendo hacia la izquierda. Y ese es el proceso, ¿cierto?, de conversión o los cambios de fase del agua. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. ¿Aló? ¿No? No, profe. Ya, pues, No, profe, gracias. todo este proceso es debido a un gradiente de temperatura, pues, y la naturaleza, el hombre la interpreta, hay dilatación de los sólidos a los líquidos, luego hay elementos que conducen la energía de alguna manera, que son proporcionales al tiempo, al área, al gradiente de temperatura, inversamente proporcional a la longitud. Hay un modelo, hay una constante, ¿cierto?, de capacidad, una constante de conductividad térmica. Luego hay formas de transferir esta energía en forma de calor, y cuando yo quiero aumentar la temperatura también aparece un modelo, y hay ciertos estados de la materia. Esos estados de la materia son 5, pero en realidad uno trabaja 3, y por lo menos cuando yo le pregunto a mis alumnos de universidad, todo, la mayoría me dice 3, pero en realidad son 5. Yo en el colegio donde hago una hora de clase y yo a los chiquillos le enseño los 3, pero le hago investigar el cuarto y el quinto. Entonces les explico que existe el plasma, que existe el condensado de Bose-Einstein. Entonces ellos colocan ahí en Google condensado de Bose-Einstein, escriben la historia, el proceso, cómo se hace, qué sé yo. Les mandé ahora por WhatsApp lo que habían hecho los cosmonautas, los astronautas arriba, los cosmonautas que andaban arriba de la estación, porque replicaron este proceso. Entonces ellos saben que existen 5, pero en realidad se trabajan 3. Pero un profesor debería estar, ¿cierto?, constantemente estimulando a su alumno y hacerles ver que existen estos 5 estados donde están, que son menos recurrentes, que están en posibilidades de un sexto. Hay algunos científicos de la Universidad de Chile con un norteamericano, creo que son, están proponiendo también otro estado de la materia. Pero eso con la pandemia deja de ser un lado, pero está la existencia de esa situación. Entonces, la próxima clase yo les voy a subir este PPT también, y la próxima clase vamos a hacer ejercicio de aplicación de calorimetría, ¿cierto?, y cambios de fase. Y con eso estaríamos terminando la unidad de calor, y si alcanzamos a ver algo de fluidos, que sería lo último, vamos a tratar de hacer algo. Si no, dejaríamos hasta acá. Para la tercera prueba, muchachos. ¿Qué les parece? Excelente, profe. Hasta calorimetría entonces, profe. En principio, no me haga pisar la colita todavía. Sí, pues sí. Ok. Ya, o sea, en principio sería eso, y si alcanzamos a ver algo de microfluido para completar el programa, pero porque creo que del 24 hasta el 4 de enero ustedes se van de vacaciones, ¿no? Del 24 de Yo ni diciembre, idea. Mm, hoy día me lo sí. contó el profesor, desde el 24 de diciembre al 4 de enero, entonces yo tengo que tener puestas las notas el 15, entonces tengo que darme el tiempo, si alguna persona faltó, entonces a lo mejor decido dejarlo hasta acá, y eso se los comunico la próxima semana. ¿Para qué lo vamos a hacer? Ya Ok, está profe. ya, y hay que descansar también un poco. ¿Ya? Ya, muchachos, la próxima clase les voy a subir este PPT, y les voy a subir los problemas máximos de conducción del calor, y la próxima clase estaríamos haciendo problemas de calorimetría. ¿Les parece? Que tengan un buen fin de semana, cuídense. Ya, Miren, profe. Santiago está bastante complicada la cosa, y pareciera ser que el próximo semestre también va a ser, por lo menos hasta marzo, abril y parte de mayo, creo que va a ser online. Acá lo comunicaron en Viña por lo menos. No creo que se pueda volver, Ok, profe. no creo que se vaya a poder volver a clase, y la autoridad no van a estar corriendo el riesgo por las demandas que pueden haber y una serie de cosas, si hay gente contaminada con
alumnos. Nadie quiere correr ese riesgo, entonces se va a esperar a que llegue la vacuna y eso pareciera ser que en el primer trimestre, a finales, por ahí pueda estar. Y vamos a ver qué resultados damos. Ya muchachos, tengan un buen fin de semana, cuídense. Nos vemos el Igualmente, lunes. Rosa, que esté bien. Igual, profe, que esté Chao, bien. chao. Chao, chao. Chao, chao. Ahí sí.